buenas noches, bienvenidos a este cierre de Wall Street, un cierre que por cierto hoy vuelve a coquetear con lo negativo y lo hace además mientras el petróleo intenta subir. ¡Oh, novedad! ¿Saben quién ha anunciado ciertos recortes? Rusia. Pero claro, vienen pautaditos, todo viene como pactado. Y además a esos recortes hay que sumarles, no es que esté funcionando especialmente, ahora vemos el petróleo, no hay un gran movimiento, pero hay que sumarle que empieza a llegar un cierto pánico por detrás. Hoy se han publicado varios datos económicos, todo el mundo por cierto así, con el Bitcoin, y si el ETF sale o no sale mañana. Le decían a nuestro compañero Sergio Fernández hace un ratito que efectivamente mañana hay más de un 95% de probabilidades de que salga que sí. Lo relevante es que se lo estaba diciendo personal involucrado en este asunto. No en la aprobación, sí en que vaya a salir esta operación adelante. O sea, tienen los contactos que les decíamos ayer suficientes para saber lo que hay detrás. Todos nos podemos barruntar que efectivamente sí, si no de qué iban a estar los grandes bancos apostando por el Bitcoin. Iba a haber el excesivo volumen que hay ahí, si no de qué. Ha habido una operación con una empresa española que, ojo a lo turbio, luego lo vemos también. Y todo este barro económico hay que aderezarlo con una tasa de empleo récord en Europa, mientras viene sobrevuela la recesión, que es algo extrañísimo. El Banco Mundial le ha puesto nombres y apellidos. Dice que se llama deuda y que eso es lo que está haciendo que nos parezca que la vida va mejor, pero que se vienen los peores 5 años de los últimos 30. Listo, el Banco Mundial. Todo esto en lo económico, ahora le echamos un buen vistazo a eso y miramos los gráficos. Antes, en la parte geopolítica, acaba de hablar Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano que está en Israel. Allí ha vuelto a hacer lo que está haciendo siempre. Presume de que es su cuarta visita, de todas las idas y vueltas que está dando. La realidad es que ha dicho las dos cosas. Hay que parar y proteger a los civiles y entendemos perfectamente lo que está haciendo Israel porque no se puede repetir lo vivido el 7 de octubre. Y con esto se ha quedado tranquilo. Eso sí, se ha puesto a amenazar a los hutíes de Yemen. ¿Cómo? Escuchan. Of course, if our personnel, if our forces are threatened or attacked, we'll take appropriate steps. We'll respond. We'll protect them. We've demonstrated that in the recent past, and we will again if we have to. We talked already about the threat that the Houthis are posing. That's a threat not to us, just to us or to Israel. It's a threat to the entire international community because they've been attacking shipping through the Red Sea that's vital to providing, it provides about 15% of global commerce. Vital para todo el transporte marítimo, que protejamos el Mar Rojo. Se está montando una cumbre en Jordania, por cierto, con Palestina, bueno, con la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas, y con Egipto, con Al-Sisi. Porque lo que quiere hacer Jordania es esclarecer un poquito qué está pasando aquí y sobre todo, si se va a negociar la paz, que se negocie la paz. Que lo que se deduce de todo no sea esto. Es, como nos ataquéis otra vez, se lía aquí, porque estáis amenazando al comercio internacional, al comercio marítimo mundial. O sea, se entiende esto. Pero, a la vez, no ha vuelto a haber un ataque, lo que hay allí también, y si lo que pretende es rebajar la tensión, lo que hay allí también, decía yo, es portaaviones estadounidenses y portaaviones de Irán. Eso no es rebajar la tensión en el Mar Rojo. Ahora, es que es por proteger a los cargueros internacionales. Bueno, a día de hoy no pasan por ahí. Hapag-Lloyd, Maersk, las grandes navieras han dicho que no van ya por ahí. Y se va a incrementar el coste. Claro, así, con eso, que lo hemos hablado aquí alguna vez, las expectativas que se empiezan a manejar son regulares en cuanto a la economía, porque todo va sumándose. Pero insisto, la de la crisis de deuda, ojo porque está aquí, ¿eh? Esto sí está aquí. No sé si recesión, no sé si... Estamos en particular en Europa y sobre todo en Estados Unidos endeudados hasta aquí. Ahora vamos a ir con eso, insisto. Estados Unidos hablando de lo que está o no haciendo los hutíes o los Houthis, como dice él, en el Mar Rojo. Y advirtiendo de que las tensiones con Líbano deben ir a menos. Y además, dice Blinken, hay que proteger a los civiles. Esto se lo dice a Benjamin Netanyahu. Y la realidad es que Netanyahu hoy, entre otras muchas cosas, ha continuado con la operación, ha prohibido el paso a periodistas independientes a través de la Franja de Gaza. No van a través de un corredor habilitado exclusivamente por esa zona de las FDI, etcétera. Y además, sigue sin permitir el paso de ayuda humanitaria. Todo esto mientras en realidad la tensión en Líbano
crece por momentos. Hoy, de hecho, son hasta 20 los drones de Líbano, contábamos en torno a 10, Líbano ha anunciado esos 20, sobre todo reconociéndolo porque Israel luego los ha derribado. Drones sobre cielo israelí atacando bases militares de Israel. Como respuesta a los ataques que están teniendo dentro de la frontera de Líbano los propios miembros de Hezbollah. Con esto encima de la mesa, que la tensión baje o que se esté protegiendo civiles en Gaza, como dice Anthony Blinken, son dos peticiones absolutamente ilusorias. Es una utopía que eso se produzca. Le estás diciendo a una de las personas implicadas en esta operación que esto no puede seguir así y en realidad sales a dar la rueda de prensa sabiendo que eso sigue así. Y ahí está siempre esa doble cara, ¿no? Que ni siquiera es palo y zanahoria porque no se persigue nada. No se sabe muy bien a qué se está jugando allí. Insisto, Jordania al menos ha tenido a bien convocar a unos y otros e intentar ver cómo se va a llegar a una paz. Aunque en realidad Israel también está atacando ciertos puntos dentro de Cisjordania, gobernada por la autoridad palestina, por Mahmoud Abbas, por la autoridad nacional palestina. Total, que con todo esto allí, insisto, nuevamente escalada de la tensión importante, aunque lo que se pretenda sea lo contrario. En cuanto al otro gran foco, que es Ucrania, en el punto geopolítico, hoy nuevamente ataques hacia ambos lados, o desde ambos lados, desde Rusia y desde Ucrania. En particular, Ucrania está contraatacando ante Rusia, lo hace atacando Belgorod en concreto, y ataca, y lo dicen las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, porque la defensa es más compleja, porque se están quedando sin armamento antiaéreo. De hecho, desde la propia Ucrania habían dicho que están fabricando drones a un ritmo muy bueno, que sería bueno para intentar combatir contra los propios drones que envía Rusia, pero no tiene capacidad de pago el gobierno de Ucrania para financiar la producción de drones. Fíjense el problema al que ha llegado de pronto. No tenía material, pero tenía ayudas. Pidió material y poco a poco se ha ido agotando todo, y cuando ya por fin es capaz de producir un material, insisto, a muy buen ritmo, porque ha reenfocado todo hacia allá, la realidad es que no tiene dinero para pagarlo. La parte de materiales y etcétera, se entiende, no por la fábrica en sí. Entonces, ante ese problema, directamente desde el gabinete de Zelensky, desde el círculo más cercano, desde el Ministerio de Exteriores, se está filtrando que, y se lo han dicho directamente así a Europa, que la supervivencia de Ucrania depende de que los 50.000 millones de euros prometidos lleguen. Así es como lo han trasladado abiertamente. Eso es lo que están diciendo desde Ucrania. Que además es curioso, porque todo esto llega en un punto en el que, insisto, están atacando porque es mejor que defenderse, y entonces están yendo a Belgorod. Ha dicho Rusia que, por supuesto, van a intentar protegerlo, andan en ese conflicto y otro. Pero Ucrania tiene este problema, y Europa no consigue desbloquear esta parte. Se habla de que está llegando a un principio de negociación con Hungría para desbloquear los fondos, pero todavía no hay nada en este sentido. Que no deja de ser curioso porque Orbán ya dijo que le estaban chantajeando, el presidente de Hungría. El caso es que, con esto sobre la mesa, lo que sí hay son rumores de negociación. Hoy se ha sabido que han mantenido reuniones secretas sin Ucrania y con Ucrania sobre la posibilidad de alcanzar una paz con Rusia, que evidentemente lo puedes hablar con tus socios si quieres, pero entiendo que ha de hablarse. Cuidado, habrá que exponerle una serie de condiciones a Ucrania y decirle, mira, esto ahora tiene que ser así. Sobre todo porque si el dinero no está llegando por parte de Estados Unidos y hay problemas con el de Europa, y etcétera, 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 todo esto que ya es consabido, se plantean una serie de opciones que pasan por: ¿la realidad europea de verdad va a poder abastecer a Ucrania? Porque eso le abre otro escenario. Es decir, van a llegar los famosos Taurus, van a llegar efectivamente los jets desde Reino Unido, van a suministrar nuevo armamento, munición para tanques y van a dar ese dinero. ¿Todo eso se va a producir en los próximos meses? Porque eso cambia por completo el entorno en el que se va a mover Ucrania. ¿O no vamos a ser capaces de hacer todo esto? Bueno, pues se han producido varias reuniones, insisto, sin Ucrania y con Ucrania. Llama la atención que no le avisen en algunas, en las que se está hablando precisamente de estos asuntos. Y hoy llega también desde el otro lado algo parecido. Reunida una delegación de Rusia y una de China,
Es China quien ha dado el aviso, pero en realidad se refiere a Rusia. China está diciendo que ve entusiasmo negociador precisamente en Rusia. Y que cree que existe la posibilidad efectiva de que se alcance una paz. Todo esto, insisto, en un momento en el que en realidad no está claro lo que está ocurriendo en cuanto a la negociación y si de verdad se va o no a llegar a un acuerdo entre unos y otros. Vamos a ver qué ocurre. Y luego está esto que están viendo del enjambre de espías, que es el tercer foco. Más allá de Ucrania, más allá de lo que allí está ocurriendo, estamos viendo cómo Taiwán, que tiene elecciones allí en la vuelta de la esquina, está también, bueno, pues particularmente afectado ahora. De hecho, han visto varios globos espía y el vicepresidente actual ha dicho que si la interferencia tiene éxito, Taiwán no elegiría un presidente sino un jefe ejecutivo como pasa en Hong Kong, porque cree que va a haber una injerencia importante y que van a cambiar por completo el sistema electoral de Taiwán, cuando todo esto pase. De hecho, ha pasado que se están preguntando, dentro de Taiwán, si este globo espía es único o no, porque han visto más de 7 en los últimos días. Y creen que China en realidad está intentando con esto vigilar un poco los movimientos que hay y ver hasta dónde se va a llegar. Claro, ante este movimiento, lo han publicado, lo han dicho, y la versión traducida, y aquí, ojo, porque ha habido un error importante, al inglés ha hablado no de un globo espía, no, sino de un misil. Y entonces se ha creado una alarma dentro de Taiwán importante. Desde la parte del partido Kuomintang, el presidente Lee Chu ha dicho que esto ha ocurrido porque el gobierno busca infundir miedo frente a China, que es la primera vez que escucha que el lanzamiento de un satélite desencadena tal alerta. Y en esa línea, bueno, pues estamos viendo los movimientos que hay en Taiwán. Insisto, que para el Ministerio de Relaciones de Taiwán lo peor es la injerencia, para el, bueno, ministerio, para la Oficina de Relaciones Exteriores de Taiwán, lo peor es la injerencia de China, y desde el resto de partidos es el cómo se está tratando todo esto. La realidad es que ahí hay una guerra importantísima en la que se mueven 10 billones de dólares. Billones con B. Y se mueven de forma directa para la industria o en Estados Unidos o en China, porque son los que están intentando que no cambie en exceso el paradigma actual de Taiwán, porque hay mucho que perder allí. De hecho, si hubiera una guerra allí, hay informes que apuntan a que China caería, el PIB de China caería en torno a un 16%, una barbaridad, pero el de Estados Unidos más de un 10%. O sea, está habiendo un movimiento importante en todo esto. Todavía en este apartado en geopolítica, y ahora nos vamos a la economía, que ojo también cómo está Argentina. Emmanuel Macron, protagonista, anoche perdía una primera ministra porque dimitía, o le dimitían, como se suele decir en política. Hoy ha nombrado al que hasta ahora es el más joven, el primer ministro más joven de la historia de Francia. Ahí le tienen a Gabriel Attal. Y le nombra porque en realidad ha trabajado durante muchos años también, entre otras cosas, con su mujer y con un entorno muy cercano al propio Macron, que está ahora mismo blindando toda la parte de su gobierno frente a las próximas elecciones y en particular frente a esa parte más de la ultraderecha que le quiere sacar votos a raíz de la inmigración y de la política migratoria. Con esto sobre la mesa, Macron dice: cambio por completo el tercio y rehago todo el gabinete. El primer ministro lo ha cambiado, pueden cambiar hasta 7 puestos ahí sobre la mesa. Y lo que está intentando, evidentemente, es lograr un gabinete que les favorezca y que, por supuesto, le proteja ante futuros bandazos, que no le suponga un quebradero de cabeza en lo electoral. Estados Unidos, por su parte, y saliéndonos de aquí, sigue con la vista puesta ahí, en lo que pueda ocurrir en esa remodelación y en lo que pueda decir Francia al respecto del Mar Rojo, que de momento ha apoyado Macron. Y sin embargo, al respecto de esto mismo, se ha referido a España. Hay una coalición para proteger el Mar Rojo, lo veíamos al principio con el tema de los hutís y los ataques sobrecargueros en esa zona. Y en esa coalición lo que ha ocurrido es lo siguiente, si me permiten. Vamos a ver un tuit que es el desenlace final de lo ocurrido, un post en X o como lo quieran llamar, en esa red social anteriormente conocida como Twitter. Bueno, pues desde el Estado Mayor de Defensa
que no han informado de la conversación, por cierto, entre el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor estadounidense, han llamado a España para decirle que tienen que cumplir con lo pactado y con los tratados que tienen firmados y que se tienen que incorporar, que al menos con un barco o con personal destacado en la zona del Mar Rojo. Hay que la tarde del jueves, como tarde, debiera de estar ese barco allí y que España en esto tiene que corregir su decisión. Al respecto, insisto, en realidad podemos ver un sutil tweet, un post en esta red X, ahí lo tienen, seguro se lo pueden llevar a Total también para que ustedes lo vean en pantalla. Desde el general Brown, que es quien ha hablado de estos asuntos, hablando de que, bueno, ha hablado, cuando lo ha filtrado España, han reconocido entonces lo hablado. Y entonces ha dicho que en realidad ha hablado y que hay una buena relación, que es un aliado natural de la OTAN, que está agradecido por esa colaboración estratégica de largo término, o de largo tiempo, y que no hay ningún problema entre los dos países. Que viene a ser todo va bien, lo hemos hablado, manda hacia el barco. Que esto, insisto, también se ha hablado. Todo esto sobre la mesa, todo esto en lo geopolítico. Insisto, con los hutíes en particular o particularmente preocupados. Y eso, que seguro lo pueden volver a ver ustedes en pantalla, que él mismo alude a un texto en el que está hablando, fíjense, de esa reunión entre unos y otros, entre España y Estados Unidos, y de lo que allí se haya dicho, pero no menciona nada. Y si me permiten, nos trasladamos hasta el apartado económico. Vámonos a mirar los gráficos. Se está debatiendo a esta hora, por cierto, la famosa ley ómnibus en Argentina. Se está hablando de si hay o no hay emergencia, de si se va o no a aprobar la famosa DNU en el Parlamento y toda la ley ómnibus que ha aprobado el propio gobierno de Javier Milei. Se están diciendo muchísimas cosas a esta hora en ese Congreso, sobre todo porque dicen desde el kirchnerismo que no hay emergencia, que hay una exageración sobre una situación que en realidad viene de largo plazo en Argentina. Dice el gobierno que la situación de crisis exige respuesta de crisis y que es evidente que hay que defender una reforma así. Lo hace en particular frente a todas esas críticas, insisto, que está recibiendo desde la ola, desde el lateral, desde el lado kirchnerista. Se está discutiendo la famosa ley de bases. Si el PRO, UCR y Hacemos Cambio Federal, que suman en total 97 legisladores y están proponiendo algunas modificaciones, apoyan la reforma de Milei, saldrá adelante en el Congreso. Esa ley ómnibus, ojo, que no es toda la parte de la DNU que requiere también la emergencia famosa, que en teoría se ha mandado a que se mire judicialmente lo que hay y lo que no, y está suspendida cautelarmente. Esto se va a discutir, pero insisto, podría aprobarse, vamos a estar muy atentos a lo que allí ocurra, pero de momento dicen, por si quieren irnos a lo que se está ocurriendo allí en palabras textuales, que, por ejemplo, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, ha dicho que se va a declarar la emergencia por un año, con otro más de prórroga, y que esto se está viendo a ver para incluirse en la versión final. Depende de esa negociación que les digo con los distintos socios. Que no se trata de un cheque en blanco ni pretende cerrar el Congreso, que lo que se pide son solo cosas muy específicas en un plazo muy determinado, que incluso podría ser más corto, que el alcance es mucho más preciso que ser meramente una declaración de emergencia y que hay que ir al punto. Y hoy, en esa ley ómnibus, insisto, no está saliendo todo lo que pretende aplicar Milei, pero sí que, si el Congreso le aprueba esta parte de ley de emergencia, va a haber muchas modificaciones, en particular dentro del sector energético. Por eso Chirilo es uno de los que más está defendiendo todo esto. Hay un movimiento importante, insisto, teniendo bloqueadas otras partes, porque en principio la DNU completa esa famosa ley, esa famosa redacción que presentó el propio Javier Milei, etcétera, los famosos 300 folios de regulación. Eso está todavía en su mayoría paralizado judicialmente de forma cautelar hasta que se dirima si puede o no haber emergencia al respecto y sobre todo quién es competente judicialmente para llevar esto a cabo. Pero a pesar de esto, buena parte de lo que ahí se ha propuesto se puede aprobar vía Congreso ahora, en particular en esa vinculación a de la emergencia. Entonces, están en eso.
Los kirchneristas pues dicen que no se puede imponer lo que pretende hacer Milei, que es un estado policial en Argentina, que hay que quitar el DNU o la DNU y que hay que buscar consensos políticos, que se puede discutir, pero no se puede ceder el ejecutivo del pueblo argentino, en ese ejecutivo ceder todo el poder del pueblo argentino. Esto está pasando ahora, esto se está discutiendo ahora mismo. Pero no es lo único que está pasando, insisto, en términos económicos. Otra de las cuestiones pasa por las proyecciones del Banco Mundial, que creen que vamos camino, en la economía mundial, dice el Banco Mundial, que vamos camino del peor lustro de crecimiento en 30 años. Las proyecciones que hay para 2024 son que haya un mayor coste de endeudamiento y, sobre todo, cree que las tensiones geopolíticas se están cargando la producción de ciertas cuestiones en muchos países. Y que eso, bueno, pues va a elevar el precio, por un lado, va a suponer escasez, va a elevar la problemática que hay en muchos casos con la propia deuda, porque yo no sé si voy a pagar o no, pero si además viene una crisis o si además los costes se elevan, puede que la inflación caiga, pero puede que incluso yo tenga un problema con mi deuda, que no sea capaz de pagarla debido a que lo que tengo que pagar actualmente es más caro. Todo eso se produce en un entorno de tipos de interés muy altos. Y dice el Banco Mundial, para ir punto a punto, que en 2024 el crecimiento será del 2,4 frente al 2,6 que había previsto el año pasado, y si las predicciones son precisas, es el tercer año consecutivo en el que el crecimiento resultaría más débil que los 12 meses anteriores. Es decir, vamos dentro de un crecimiento, pero vamos como en una especie de escalada permanente de caída, según el propio Banco Mundial, insisto, que cree que vienen unas circunstancias particularmente negativas. Y algo de esto se debe oler el Banco Central Europeo. Dice Villeroy del BCE, uno de los miembros, además con derecho a voto del Banco Central Europeo, que salvo sorpresas, en este 2024 se darán los primeros recortes de tipos. Y aquí vamos con el salvo sorpresas. La inflación en Europa no está bajando al ritmo que le gustaría al Banco Central Europeo. De hecho, está subiendo. Es verdad, porque ahora se han retirado una serie de subsidios y entonces han subido los precios, sí. Pero ¿hasta qué punto eso se va a mantener ahora sí durante los próximos meses y va a impactar en la inflación? Hemos visto cómo Alemania o Francia han sufrido esto especialmente. 3,8 y 4,1% de crecimiento en la inflación en el último mes de diciembre. ¿Va a seguir así? La teoría es que no. La teoría es que la inflación vaya a bajar y que dentro de un contexto de una economía debilitada, porque hoy hemos conocido las cifras de la tasa de paro, por ejemplo, que está en el 6,4%, es decir, una décima, estamos hablando del mes de noviembre, una décima menos que octubre y sigue cayendo el desempleo. 6,4 el paro, está fantástico. Está casi en cifras récord. En un momento en el que en realidad la economía, que aquí es donde iba yo, a pesar de este dato, la economía en Europa está entrando en recesión. Alemania particularmente, pero le está pasando a todos los grandes países. Menos a una España que lo que está de momento es sumida en deuda y disparando el sector servicios gracias a que los socios e incluso los propios españoles son consumidores de ese sector por miedo o por no poder irse a otros sitios. Eso está pasando también. Entonces, con este escenario, y algo debe ver de lo que dice el Banco Mundial, el propio Banco Central Europeo, porque claramente ha empeorado las circunstancias, ha empeorado todo lo que allí se está viviendo hacia futuro. O sea, creemos que en 2024 iba a cerrar de una manera y ahora lo creemos peor. Y así, con todo. Empeoras las circunstancias de crecimiento, empeoras las perspectivas de inflación, empeoras el salario que van a ganar, en particular en determinados sitios. Y me refiero a Europa, por ejemplo. O sea, todo eso está empeorando y el Banco Central Europeo algo debe ver para pensar que en un entorno en el que el paro va muy bien y la inflación está subiendo, tú tienes que bajar tipos. Algo debe ver. O eso, o sigue simplemente la Reserva Federal. Pero es raro. Porque te pones a recortar tipos en un entorno de subida de inflación y por más que lo esté haciendo la Reserva Federal, puede no funcionar, ¿eh? Eso va a salir regular. O sea que el Banco Central Europeo debe tener alguna lectura en este sentido en el que piense que efectivamente vamos a ir peor. Insisto, todo esto a pesar de ese 6,4% en la tasa de paro, una décima menos que en octubre y es el mínimo de toda la serie histórica del paro en Europa, ¿eh? El 6,4 de noviembre. O sea que es que hay datos como para que uno se agarre de un sitio a otro. Lo llamativo es que al Banco Mundial le preocupe, igual que a los bancos en Estados Unidos, igual que al Banco Central Europeo,
el endeudamiento. Porque eso quiere decir que efectivamente el personal debe mucho dinero y no está claro que lo vaya a pagar en el futuro. Si no, no te preocuparía. Si lo fueran a pagar seguro, no existiría esta preocupación. Si me permiten, dos asuntos en España y ahora miramos al mercado en sí. El primero, un fondo, bueno, una empresa, una compañía de estudios analíticos, Gotham, que en realidad está vinculado al hedge fund, a ZIP, hoy, en España son conocidos porque en su momento dijeron que había una empresa que se llamaba Gowex, que no valía nada, que vendía humo, que presentaba informes que no eran, etcétera, etcétera, y tuvo razón, y Gowex acabó valiendo cero, y fue un problema en bolsa. Hoy han hablado en Gotham de Grifols, que no es una compañía pequeña como lo es Grifols. Y hablan de que algunos de los informes de la compañía no son reales, que tienen, aquí lo tienen, más de 10.000 millones de sobrevaloración en la compañía, lo cual supondría, en realidad, primero, que se ha engañado a todo el mundo, y segundo, que efectivamente podrían tener razón y la compañía podría valer cero. Y aquí lo dicen, just let Gowex, ¿no? Justo como le ocurrió a las acciones de Gowex, que es el ejemplo que yo les explicaba. Grifols, evidentemente, ha emitido un comunicado, que estaban viendo también en pantalla, rápidamente para decir que estos son informaciones absolutamente falsas y que además están auditadas. Pero hay que seguir vigilando todo esto muy de cerca porque pasan varias cosas. Les pongo todo sobre la mesa. Por un lado, la gente de Gotham está haciendo un montón de dinero porque su fondo estaba bajista en Grifols y claro, se ha desplomado y te has llevado un dinerazo. Porque además lo que haces es que vas comprando y vendiendo, o sea, te pones corto, llegas, te vuelves a poner corto, llegas, te pones corto, llegas, ponerse corto, yo sé que ustedes lo saben, pero para el que no, consiste en realidad en comprar el derecho sobre una acción, alquilarla, entre comillas, y si cae, esa caída en realidad para ti es un margen de beneficios, y luego devuelves la acción. Y hay alguien que se lleva parte de eso, a modo de alquiler de la acción. Entonces, tú haces eso y en realidad te llevas mucho más beneficio porque el recorrido que hay es mucho más rápido. Y porque puedes, además, con ciertos productos, multiplicar la ganancia que hay en esa pérdida. Eso es lo que está haciendo Gotham. Entonces, Leñe, estás metido de lleno en esto. Tienes un interés brutal en que esto caiga. Pero claro, a la vez, parte de que les funcione el juego es que tienen credibilidad. Que a menudo los informes que emiten y lo que dicen es verdad y ocurre así. Por eso Grifols se apresura a mandar esto. Porque no es un tipo colocándose bajista y diciendo, anda, esto vale cero. No. Son unos tipos que ya han hecho esto con otra compañía y han tenido razón. Y le hablo de Gowex como le hablo de ciertas intervenciones. No siempre dicen que algo vale cero, a veces simplemente se refieren a operaciones más controladas. Pero es verdad que siempre hacen esto, que es investigar muy mucho si algo no va bien, colocarse cortos y luego informar. Que también tiene su miga, pero bueno, hacen esto. Desde Grifols decían, las informaciones son falsas y las cuentas están auditadas. Eso es también, entre comillas, tiene la parte de que estás intentando no alimentar el bulo, pero tiene otra parte que es, no lo estás solucionando. Hay que ver qué dice, entre otros, KPMG con este asunto, por ejemplo. Habrá que evaluar, porque son el auditor, qué dicen de todo esto. Y parte del accionariado de Grifols, que tiene que decir también de algunos de los contratos conseguidos y de si son o no reales. Eso, o sea, salir y decir, ¿cómo que no es verdad? Mira, quizá lo solucionaría. Digo quizá porque luego esto se entra en un círculo vicioso en el que también ocurren muchas trampas. Y te dicen, no, pero pone un I y no un O, y en ese contrato en realidad. Pero es verdad que serviría para decir, oye, ¿cómo que no es verdad? Mira, aquí está el dinero, estas son las cuentas y esto está así. Y las cuentas auditadas son estas porque el informe real es este. Pero no ha pasado eso, se han limitado a decir, oye, esto está así. Lo que ha pasado entonces, y ahora sí lo estaban viendo en bolsa, es que Grifols se ha dado un castañazo. Importante. ¿De cuánto? Pues del 25%. Ahí lo tienen Grifols. Una caída, bueno, pues bastante relevante. Esto, aquí, en la cotización en Estados Unidos de la propia compañía, también está yéndoles mal. Esto ha llegado a caer mucho más, quiero decirte, de casi el doble. O sea, ha llegado a dejarse un 40%. Pero, claro, ustedes fíjense dónde empieza. No sé si pueden ampliar nuestros compañeros esto para que se vea claro el efecto de que una compañía que sí que tiene credibilidad te diga que tus cuentas no son verdad. Aquí lo tienes. Te lo cuentan y esto es lo que pasa.
no te vas a cero, porque no te has ido a cero. Estás todavía cotizando en ese entorno de los 10 euros, 9 y pico. Y luego has conseguido remontar, insisto, porque aquí hay que manejar una crisis reputacional importante. Y a partir de aquí, ver qué dice también el auditor. Lo curioso de todo esto, insisto, es que a veces Gotham, que también ha hecho esto, o su fondo, el CPI famoso, CIP, a veces entra y toma posiciones y de verdad se queda como accionista de la compañía. Y claro, hay tantas cosas, tantos intereses y tantas historias turbias aquí cruzadas que uno no sabe. Pero el desarrollo es real. Y aquí detrás hay un montón de gente preocupada, primero por su dinero y segundo porque hay muchísimos puestos laborales dependiendo de una compañía internacional. Todo esto ha pasado. Y por cierto, que ya que estamos en España, les cuento también que hay un jaleo importante. Está negociando por la parte presupuestaria el gobierno de Pedro Sánchez con Junts, gente de Cataluña, los socios nuevos de la investidura, y estos han pedido que las empresas que se fueron de Cataluña en su momento, con todo el jaleo que hubo con la crisis independentista, vuelvan. Y que para ello hay que poner incentivos fiscales. Y algunos de ellos son en realidad sanciones si no vuelves, como multas por no estar en la zona en la que tienes tu mayor despliegue de oficinas, cosas así. El gobierno en principio se ha negado a esto. Y entonces de repente los presupuestos están en el aire. Y dice Alberto Núñez Feijóo, aprovechando que pasa por aquí el Pisuerga, que quiere matizar, que no quería disolver a todos los partidos independentistas que hicieran un referéndum, sino que en casos muy, muy graves. Y aprovecha que dice eso para decir también, y si quieres, yo te ayudo a aprobar parte de los presupuestos porque si me admites enmiendas, con temas de bajadas en los impuestos, etcétera, etcétera. Que por ahí parece difícil que vaya a pasar Pedro Sánchez. Así que, nuevamente, tenemos la polémica perfectamente servida al lío, al jaleo y al calor de las multas o no a las empresas catalanas que prefirieron salvaguardar sus intereses en su momento en España. Eso lo tenemos clarísimo. De esto y de lo que está ocurriendo en Argentina, vamos a ir enseguida, por cierto, hasta ese congreso en Argentina, en 2 minutos. Hablamos enseguida, pero eso, me dan 2 minutos y regresamos con ello.